Originalmente, Toussaint era súbdito de los franceses y siendo súbdito de los franceses, le sirvió a España, pasó a servirle a España y luego, cuando se resolvieron los asuntos allá en Europa, entre España y Francia, entonces él pasó nuevamente a servirle a los franceses. O sea que cambia de escenario, cambia de mandones, cambia de la dependencia del imperio según le vaya en Europa. Entonces, para nosotros se sucedió el Tratado de Basilea, no por todo lo que se ha dicho anteriormente acá, sino porque Francia había conquistado territorios en España, allá en Europa, y a España le interesaba recuperarlos sin tirar un tiro. Entonces, eso se llamó, creo que fue la Guerra del Rosellón. Y para eso se le ofreció a Francia un pedazo de tierra que le quedaba aquí a España en la isla de Santo Domingo, porque ya Francia tenía la parte oeste ocupada, sin cambiar el nombre nada más que por el idioma. En francés era Saint-Domingue, pero ellos ocuparon eso ahí sin, no pusieron nombre, y lo que hicieron fue desarrollarlo a nivel entonces sí de esclavitud, y consiguieron que en el oeste de la isla esa sea la colonia que mayor producción tenía para todos ellos y para muchos otros países. Siempre ensillando y metiéndole la espuela a los pobres descendientes de africanos traídos por los españoles, por ellos mismos, por los franceses, y ocupados en esa parte del oeste. En esa medida pasaron entonces, mediante ese tratado de Basilea, pasaron los franceses a ocupar la isla entera. Y por más problemas que tenía Francia en Europa y no tomaba posesión, habían transcurrido 5 o 6 años después de la firma que España no tomaba posesión. Entonces, en el oeste, el militar encargado de todas las posesiones francesas era Toussaint, y Toussaint cruzó para este lado a hacer cumplir el Tratado de Basilea. Y el jefe español que estaba aquí estaba instruido que entregara, pero él como que se resistió. Era un señor de apellido Recio, me olvidé el nombre del señor. Entonces, él, después de ciertas escaramuzas y batallitas, el señor entregó y se marchó, pasando Francia, como hemos dicho, a tener la posesión de la isla entera. Ahí viene el asunto de la abolición de la esclavitud. Todavía cuando viene Toussaint, esto estaba, que allá había en el oeste y aquí en el este, la parte oriental de la isla, había esclavitud. Y habiendo esclavitud, el jefe de Europa y de Francia era Napoleón, y Napoleón era esclavista, Napoleón era expansionista, era monárquico, era reaccionario, era de derecha. Yo no sé por qué se le da tanta fama a un tipo tan atrasado. Entonces, en esa medida, sí se dicen, no hay papeles, no hay pruebas, no lo hemos encontrado, que hubo como una constitución nueva. No tenemos los nombres de los constituyentes tampoco. Y se creó una constitución que contemplaba la abolición de la esclavitud a mediados del año 1801. Pero Leclerc y sus tropas, enviados por el monárquico Napoleón, el esclavista Napoleón, llegaron en enero de 1802. En 6 meses pudo haber abolición, quizás. Pero ahí es que entra el asunto del historiador, cuando dice quizás, o puede ser, o me parece. Entonces no hay documento, no hemos encontrado documentos. Y al no encontrar documentos, Leclerc entró por Samaná, y el que estaba gobernando aquí donde estamos ahora mismo, en la ciudad colonial, el que estaba gobernando Santo Domingo era Paul Toussaint, Paul Louverture, hermano de Toussaint. Y por aquí Leclerc le metió la mano y salieron toditos para el oeste para echar el pleito. En esa duración del pleito que tuvieron los oriundos del sitio ahora, que no son los oriundos anteriores porque fueron exterminados,
los oriundos ahora que fueron traídos y ya son los dueños del sitio, fueron muy ayudados por la fiebre amarilla. La fiebre acabó con todos esos europeos que vinieron sin tener defensa contra ese mosquito anófeles, y a la mayoría los mató la fiebre amarilla, incluyendo a Leclerc. Pero en ese interín a Toussaint lo apresaron, y al apresarlo fue enviado prisionero para Francia y lo llevaron al castillo de Joux. En el castillo de Joux, sin condiciones humanitarias, el invierno, el frío, el hambre, la soledad acabaron con Toussaint. La causa que defendía a Toussaint había permeado otras mentes, otras cabezas, y esa causa continuó con el encabezamiento de Dessalines. Dessalines encabezó las tropas y fueron vencidos los franceses, y todas las armas modernas que trajeron los franceses en ese tiempo quedaron en Occidente. Tengan eso en cuenta para los fines luego. En ese caso, Dessalines es el gran libertador de Haití y elimina al blanco esclavizador, elimina y quema las propiedades del esclavizador blanco, que no teniendo la idea de administrar las propiedades esas, al otro día el proclamado haitiano, que ahora sí tenemos la nacionalidad haitiana, que surge con la república, ese pobre haitiano lo que tiene es ceniza, porque quemó las propiedades, no pensó en mañana, no pensó en después, quemó la propiedad, y creo que queda donde da candela, ceniza queda. En ese caso, Dessalines intenta cruzar para el lado oriental de la isla, porque todavía quedaban los franceses de este lado, y vino y cercó la ciudad de Santo Domingo desde una posición que hoy puede ser Galá, y Galá debe ser en los alrededores donde está hoy Intec, donde está por ahí el 9, San Jerónimo, esa zona por ahí hizo su campamento, y mantuvo el cerco por aproximadamente 15, 16 días. Al darse cuenta que no iba a prosperar y que también se estaba alejando mucho de su base de operaciones, que era en Occidente, Dessalines levantó el cerco y se fue. En ese viaje de retirada también había venido Christopher, y vino por el norte, pero a la retirada se fueron por los medios del Cibao, y dieron candela en Moca, y dieron candela en Santiago, y dieron candela en todas las cuestiones, y hay una historieta de el degüello de Moca. En ese caso, el que estaba gobernando en Montecristi era Ferrán, y Ferrán entendió que tenía que replegarse para Santo Domingo, para la ciudad colonial, y Ferrán aquí vino de Montecristi y hizo salir de mando a el señor Rochambeau, que era el que estaba gobernando aquí, y lo hizo embarcar y lo mandó, pero él se quedó gobernando aquí, y al quedarse gobernando aquí, llegó el momento de la idea de los españoles, encabezado por el gobernador de Puerto Rico, que era Toribio Montes, de cómo van a reconquistar esta área. Y encontraron a un español que, si se quiere concederle algo, era dominico español, era un domiñol, era Juan Sánchez Ramírez. Que hay que estudiar a Juan Sánchez Ramírez, porque había una aproximación de él y Toussaint. Toussaint lo había nombrado, en el tiempo que tuvo Toussaint aquí, lo nombró en Cotuí encargado de armas. Y él, cuando llegan los franceses contra Toussaint, él pierde el empleo. Por ahí que está la querella. Entonces, las personas de hoy en día se alegran mucho, sin cuestionar nada, de la colaboración que vino de Puerto Rico en hombres, en armas y embarcaciones, y tal vez hasta recursos económicos, para poder reconquistar el territorio para el Reino de España. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí estamos celebrando la batalla de Palo Hincado, como que eso es parte de nuestra independencia.
o que eso es parte de nuestra dominicanidad. No, la batalla de Palo Hincado fue una batalla netamente española, y cuando se reconquistó de los franceses el territorio, sencillamente Juan Sánchez Ramírez nos puso en los brazos del Reino de España. Él tenía la opción de habernos declarado independientes, porque ya Haití como república existía y eran la misma isla y era algo que se podía ver. Sin embargo, él no tuvo la luz de pensar en la independencia, que para eso anduvo muy cerca de él Ciriaco Ramírez, que Ciriaco Ramírez sí tenía clara la idea, pero Ciriaco Ramírez y sus otros amigos fueron aplastados en Bondillo, que fue una reunión que se hizo con la fuerza que tenía el vencedor, que en este caso era Juan Sánchez Ramírez. Después de la victoria del Palo Hincado, Juan Sánchez Ramírez duró como un año cercando la ciudad, sin tomar posesión. Eso no se ha manejado bien. ¿Quién vino y quién hizo que se rindiera el último francés, que era Dubarquier, el que sucedió a Ferrán? Vino entonces el inglés desde Jamaica, que ahí era que estaba la base de los ingleses, y era contraalmirante, el hombre como de 3 estrellas, y ese era Hugh Lyle Carmichael. Hugh Lyle Carmichael. Y ese fue al que se le rindieron los franceses. O sea, no se le rindieron a Juan Sánchez Ramírez, nadie, fue al inglés. Entonces el inglés pasó aquí un mes y algo, 2 meses, y llegó a negociaciones con Juan Sánchez Ramírez. Juan Sánchez Ramírez pagó con recursos económicos, y la diferencia se pagó en madera, generalmente caoba, mayormente caoba. Entonces el inglés es el que le entrega a Juan Sánchez Ramírez. Y Juan Sánchez Ramírez, eso sucede en 1809. Y Juan Sánchez Ramírez entonces, siendo el primer gobernador de la temporada que aquí se conoce como España Boba, falleció en 1811. A partir de ahí se generan unos gobernadores, entre los cuales está un señor que porque mandaba a sembrar cositas le decían fulano Pedro Conuco. Fulano Carlos Conuco. Carlos. Sí, y entonces el último de los gobernadores fue Pascual Real. A Pascual Real es que se le subleva el señor Núñez de Cáceres. Pero ahí hay un dato, que como Núñez de Cáceres era blanquito y españolito, y toditos ellos eran blanquitos, se esconde o deja de decirse la verdad que el apoyo militar que tuvo el plan de Núñez de Cáceres, el apoyo militar lo dio el comandante Ali, Pablo Ali, que fue un africano que vino con Toussaint en 1801 y se quedó. Todo el mundo combatió y todo el mundo hizo lo que iba a hacer, y Ali estuvo al servicio de los españoles y se quedó aquí y llegó y tomó rango y consiguió rango. Entonces hubo que el gran fallo de la independencia efímera, el gran fallo es que se le prometió a Ali y a los como Ali la nacionalidad española. Ni España en su constitución de 1812, la de Cádiz, la Pepa, ni en la Pepa consideran la condición de darle al negro su nacionalidad, ni tampoco lo hace Núñez de Cáceres. Y fue peor, Núñez de Cáceres ya tenía el documento que España había enviado para reconocer a Ali, porque Ali era el jefe de la tropa española. Oye, qué contradicción. El africano negro es el jefe de las tropas españolas, y en esas condiciones no tenía la nacionalidad. Se la van a dar y vino el documento, pero se lo escondieron los Núñez de Cáceres y su gente. Y por eso entonces, cuando llega Boyer, y Boyer viene prometiendo cosas, entre las que promete la abolición de la esclavitud y la nacionalización a gente como Ali, que son negros como ellos. Entonces, en esa llegada de Boyer, Ali llega al grado de general de brigada. Hasta antes de eso era teniente coronel. En esa situación pasan los días de Ali en este lado de la isla, comandando los
batallones, los regimientos 31 y 32, que son los que controlan la ciudad de Santo Domingo. En esa medida encontramos que Boyer, como Toussaint, se planteó la abolición de la esclavitud, que es por donde vamos realmente, la abolición de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasó? Que en 1826 Boyer publica el Código Agrario. El Código Agrario te dice bien claro que no hay libertad, que es trabajo forzado, que tienes que permanecer pegado de la tierra con el dueño de la tierra, que no te puede ir. O sea, aquí no hubo en ningún momento realmente ninguna abolición. Eso es la verdad, de todo lo que ya hemos dicho. No hubo ninguna abolición. La abolición aquí se contempla cuando se va a fundar la República. Y la contempla el manifiesto del 16 de enero de 1844, hecho por Tomás Bobadilla. Y ese manifiesto antecede a la República. Precede al manifiesto comunista de Marx y de Engels, que es de 1848. Y tendríamos entonces que darnos cuenta y hacer comparaciones de las conquistas que hay en cada uno. Y precede a las Naciones Unidas por 100 años, que son los que le han hecho fama, que reconocen en una Asamblea General los derechos humanos. Los derechos humanos están todos contemplados en el manifiesto, lo que hay que estudiarlo. Tenemos que conocer a Bobadilla y al manifiesto y sentirnos orgullosos de que ese manifiesto tiene una trascendencia extracontinental, internacional, mundial. Y nosotros ignoramos la existencia del manifiesto, que es el acta de nacimiento de la República. Y por tanto ignoramos también su autor, redactor y primer firmante, que fue Tomás Bobadilla. Vamos a dejártelo ahí. Pero mira, esas cosas que tú has dicho son muy interesantes. Yo creo que vale la pena escucharlas como las hemos escuchado. Ahora, sobre lo que tú dices de Bobadilla, en realidad Bobadilla es el redactor, no es el autor, porque eso fue producto de un acuerdo entre un grupo de personas. Eso se lo discutía aquí mismo, eso que tú estás diciendo. Y a él le que una cosa es el autor, y además hay algunas inexactitudes. ¿Por qué aparecen los demás y no aparece Bobadilla? O sea, si Bobadilla lo redactó porque fue la idea de varios, de un grupo. Entonces, ¿por qué aparece el grupo y no aparece Bobadilla? O sea, que al pobre hombre lo han borrado. Lo que pasa es que Bobadilla era de esos hombres que juegan un papel político, muchas veces positivo y otras veces negativo. De esos hombres a los que el poeta soviético, cuando existía la Unión Soviética, a los que el poeta soviético dice: esos que claman y claman en favor del poder soviético no aman el poder soviético, aman el poder. Entonces Bobadilla era uno de esos hombres que aman el poder. Bobadilla era como Osvaldo Dorticós, que fue presidente de Cuba durante muchísimo tiempo, pero él no era comunista. Pero si los comunistas cogen el poder y lo quieren dejar a él como con la caricatura de ser presidente, él lo acepta como su cosa protocolar. Ahora, si él hubiera sido un militante de sus ideas, él no acepta eso, pero lo acepta porque le conviene personalmente. Entonces hay ese tipo de hombres. Hay hombres que tienen un principio y son capaces de dar la vida por ese principio. Y hombres que lo que son es servidores del poder. Y yo no digo que es malo que sean servidores del poder. Debemos de tomar en cuenta que ellos no pueden ser nuestros guías. ¿Por qué? Porque ellos realmente no tienen principios, sino que su principio es el poder. Y si nosotros, nuestro principio no es el poder, sino que nuestros principios son los principios éticos, la moral, la defensa de los pobres, entonces nosotros no podemos tomarlo a él de líder, porque que realmente no tiene idea propia, sino que se adapta a lo que hay, y tampoco tenemos que matarlo a él, sino saber usarlo como instrumento cuando nosotros tomemos el poder. Puntos de vista. El punto de todo. No, yo lo único que diciendo es sobre la trascendencia del Tratado de Basilea, que no creo que fue por la razón que él dice, sino que creo pero mira, cuando Trujillo, fue eso por como otra pasa con razón. Trujillo. Hay una serie de gente que le sirvieron a Trujillo
y después le sirvieron bien al país. Cuando estaba Trujillo, le sirvieron bien a Trujillo. Después, cuando desaparece Trujillo, entonces ellos entran a servirle a los nuevos detentadores del poder. No, fíjate cómo la diferencia que hay entre Juan Bosch y Balaguer. Cuando Balaguer se fue a una misión que lo mandó Trujillo en el extranjero, se encontró con Juan Bosch y Juan Bosch le dijo, ven acá, ¿por qué, Joaquín, tú no te quedas aquí apoyándonos a nosotros y te unes a la lucha contra Trujillo? Entonces, ¿qué le dijo Balaguer? Balaguer le dijo, no, Juan, yo tengo que estar debajo de la mata para cuando caiga el mango. ¿Y qué quiere decir eso? Que para Balaguer no había principios más que la búsqueda del poder. Y entonces por eso, después cuando él tomó el poder, él fue capaz de hacer de todo para mantenerse en el poder. Tuvo sus aspectos positivos, porque indudablemente Balaguer tuvo sus aspectos positivos, pero los negativos fueron más. Entonces, escucha lo siguiente. No, el pensamiento antiesclavista de Tomás Bobadilla está plasmado en una comunicación de 1830 y nadie contradice, todo el mundo admite que sí, que eso es de Bobadilla. Y eso se leyó en francés y en español por más de 2 semanas en todos los templos religiosos de la isla entera. 1830. Entonces, ¿qué pasa ahí? No, ¿qué pasa ahí? No se duda. Después de ahí hubo un manifiesto nacional de 1858 al que se adhirieron todos y más de los anteriores, incluyendo a Sánchez. Y nadie duda que eso fue de Bobadilla. Todo el mundo dice que sí que fue de Bobadilla. O sea, hay una cantidad de cuestiones. Entonces, lo que está de duda y lo que está problemático, y no pueden aportar pruebas, porque es lo grande caso que no hay pruebas. Entonces, él era el hacedor de todos esos documentos de ese tiempo. Inclusive, hay una gran pregunta que es la que hace Báez. ¿Dónde estaban los otros? ¿Qué hicieron los otros? Que aparten, que digan, que aporten. No, eso lo hizo Tomás Bobadilla y firmaron porque Sánchez, padre de la patria, firmó todos los documentos que hizo Tomás Bobadilla, todos, incluyendo hasta las peticiones a Francia para protectorado, lo firmó todo y más que Bobadilla, y no dice nada, y el padre de la patria firmó todos los petitorios de solicitud de protección a Francia, y uno más que Tomás Bobadilla, desde la misma posición de presidente de la Junta Central Gubernativa, que ahí llegó por golpe de Estado. No dicen. Ya. Juan. Ya tú tienes que dejar de grabar, Julio, para decir alguna cosa que no se deben grabar.